Hola amigos del Reiki simpatizantes, hoy estoy aquí con alguien muy especial que tenemos al otro lado del mundo. Es Roberto Carlos Cuello, el profesor Roberto Carlos Cuello de Argentina. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo está? Un placer estar contigo en este día tan especial, tan particular. Ya pronto a viajar y también ya en cualquier momento lanzando mi segundo libro, que es El Trono de la Serpiente. ¿Sí? Bueno, qué bien, pronto te vamos a tener de nuevo por aquí, por España. Sí, estaría viajando el día 2, creo que realmente estaría por allá el día 3 de noviembre y voy a estar trabajando en la Feria Esotérica de Madrid. Oh, qué bien. Bueno, pues si alguien no te conoce, Roberto, te voy a presentar. El profesor Roberto Carlos Cuello nos pudimos conocer en el Magic, en la feria internacional que se celebró en la última, el Magic International del año 2019. Los dos tuvimos la suerte de ser expositores, los dos tuvimos la suerte de ser ponentes y bueno, pues de ahí nos conocemos y además me ha parecido interesante que esté aquí hoy con nosotros porque es un hombre muy sabio. Es profesor de tarot terapéutico, numerología, cábala y biodescodificador. Además tiene unos libros muy interesantes y dentro de esos libros hoy vamos a hablar de uno especialmente con un título muy sugerente, El Mago del Vacío. Bueno, Roberto, cuéntanos esto del Mago del Vacío, ¿de qué va? Bien, El Mago del Vacío es uno de los libros de la alquimia del tarot, ¿sí? Uno se preguntará por qué qué tiene que ver la alquimia con la parte de estos arquetipos sagrados de la parte del tarot. Porque la alquimia es entender a través de estas figuras que tienen y poseen un conocimiento sagrado, ancestral, a través de sus figuras, y la diferencia existe entre los tres septenarios y la carta del loco, que es el intermediario entre los arcanos mayores y menores, y tiene un conocimiento y una sabiduría bastante particular porque no está enfocado solamente a lo que comúnmente tenemos como una lectura oracular, sino es como para comprender desde el punto del ser en estado evolutivo lo que es la unidad y no el separatismo del cual estamos acostumbrados. ¿Sí? Es por eso que este primer libro, que está dividido en tres partes, habla sobre la parte del Génesis, distintos conceptos que nunca se pudieron hablar y aclarar, y eso confunde mucho al ser humano en el hecho de poder desarrollarse dentro de este gran conocimiento que genera conciencia, porque yo creo claramente que el conocimiento que abre conciencia está relacionado directamente a la parte espiritual. ¿Sí? Entonces, el primer enfoque de este libro es empezar a entender desde el punto de la creación, de ese punto conciencia que se expande a través de la geometría sagrada. No olvidemos que nosotros somos parte de esa geometría, porque nuestro desarrollo como seres terrenales, nuestro origen es estelar. Entonces tenemos que entender que, bien lo dice Platón, ¿sí? En estas figuras geométricas que conocemos, que son los cinco sólidos platónicos, que formamos parte de esa hermosa arquitectura sagrada, divina, que está en el árbol de la vida, que está en el enfoque de la flor de la vida y también en el cubo de Metratón. Ahí está todo el contenido expresado para que el hombre pueda entender que somos una extensión de esa geometría sagrada o de la fuente al cual llamamos comúnmente Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Adán y Eva? ¿Quién fue Lilith como primera esposa? ¿Qué es el estado del ser como unidad desde el punto de un ser hermafrodita, de lunar y solar? Que tiene que ver más que nada con el contenido esotérico que tiene que ver con estos extractos de conocimientos provenientes desde Lemuria, Atlántida, Egipto, India, y estos grandes sabios, como por ejemplo puedo destacar a uno de ellos que fue Hermes Tot o Hermes Trimegisto, claramente que fue el que dejó testimonio a través de estas leyes herméticas y que
hoy por hoy están las personas buscando ese saber y poder descifrarlo para poder comprender lo que es la unidad y nuestras capacidades y herramientas que poseemos para poder manifestarla, ¿sí? Materializarla y atraer y no buscar como comúnmente estamos acostumbrados bajo estrictas enfoques culturales y mandatos religiosos. La segunda parte del libro, Joan, está enfocado en los 7 primeros arquetipos, que viene del mago hasta la parte del carretero. ¿Sí? Entonces, enseño no solamente el significado para un sistema oracular, para aquellas personas que quieran utilizarlo para poder predecir no el futuro ni el pasado, sino el contenido de este enfoque atemporal del cual el cerebro ofrece a las personas para que uno pueda entender que no existe tiempo alguno, ¿sí? Y que tenemos que salir de esta visión polarizada y enfocarnos directamente al entendimiento del aquí y el ahora. Y la tercera parte está enfocado directamente en estos procesos alquímicos, del cual, por eso que yo te decía al principio sobre el mago del vacío, que está enfocado con estos procesos alquímicos o también estos sistemas de conciencias que son 7 y están asociados directamente a los 7 chakras. ¿Sí? A través de este trabajo alquímico que se encuentran en este cuerpo etérico, en el Sushumna, ¿sí? En nuestra columna vertebral, ese bastón del mago, y a través de los 2 nadis, que Ida y Pingala, que están enfocados en la parte femenina y masculina, al despertar el hombre hacia la necesidad de una búsqueda de conciencia, entonces ese estado de maya, de ilusión, del cual estamos dormidos, empieza el hombre a despertar buscando, ¿sí? Ese contenido sagrado para poder descifrar esos códices y avanzar a un estado psicológico totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Es para enaltecer y fortalecer y despertar nuestra glándula pineal desde la parte del Muladhara hasta el chakra Sahasrara. Vamos, este libro es toda una iniciación, leerse este libro. Sí, porque habla de neurología, habla de Kabbalah, habla de la parte esotérica, habla sobre el mito, habla sobre una variedad de contenidos, es un abanico de contenidos que a la gente le puede servir para poder entender que nuestra participación como seres co-creadores es tan importante, Joan, tan importante, porque podemos cambiar este sistema que hoy tenemos de tanta dureza, de tanto dolor, de tanta crisis, y salir y empezar a entender que somos tan importantes junto a los demás reinos creados y que formamos la unidad, esa unidad tan necesaria para abrir conciencia y establecer ese orden al cual llamamos amor. O sea, estamos diciendo que aparte de ser un libro rico en su contenido, además nos puede hacer ver la vida de otra manera y como un poco salir de la Matrix. Es lo que nos estás diciendo. Exactamente, es volver a la matriz, ¿sí? Y salir de este estado que comúnmente nos tienen atrapados bajo estas cuadraturas lunares, ¿sí? Este enfoque ilusorio, ¿sí? Del cual nos ha convertido en estos soldados, ¿sí? Que cargan sobre su espalda, ¿sí? El dolor, la crisis y una situación tan importante que es salir de esa carencia del cual estamos acostumbrados y que creemos que no poseemos las cualidades que otros pocos tienen y que muchos son los que sufren. ¿Sí? Salir de la Matrix es dejar de ser borregos, ¿sí? De la Matrix. ¿Sí? Es cambiar nuestro sistema, cambiar nuestra visión y empezar a entender que somos una extensión. Bien lo dice el Génesis. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. Entonces tenemos toda la potestad a nuestro servicio, a nuestras manos. Roberto, aquí en el libro me has comentado antes que explicas la Biblia oculta, lo que no se sabe de la Biblia, ¿cierto? Y es un conocimiento bastante particular, porque no te olvides claramente que a partir del 325, en la época de Constantino, ¿sí? Se cambia y se toma pocos libros, 4 evangelios, y los demás quedan como evangelios apócrifos. ¿Sí? Entonces, que se desconoce, y en esos libros apócrifos tenemos el Evangelio de María Magdalena,
de Judas Iscariote, tenemos varios del cual hay un rico conocimiento para que uno pueda entender lo que se ha ocultado y lo que es necesario entender para poder interpretar, primero, qué es la muerte, qué es la vida, qué es el amor, qué es la frecuencia, qué es la vibración, qué son las leyes, y entender quién fue nuestro gran avatar maestro, Jesús, y cómo llegó Jesús o Yeshua a ese estado de Cristo, que es simplemente un título para entender lo que es la energía crística. Roberto, tú que eres un gran maestro, ¿tú crees que Jesús fue cabalista, fue rabino? Mira, primero claramente de que fue un gran rabino, no te olvides claramente que fue esenio y tenía un gran conocimiento sobre la gnosis. Entonces, él poseía un conocimiento sagrado, es por eso que había una división muy grande para el pueblo a través de cuando él daba sus conocimientos, aplicaba de una forma exotérica para que el hombre pudiera entender, ¿sí?, este concepto que venía de la parte de los 5 libros de Moisés, ¿sí? Entonces, él explicaba la creación, lo que era el Génesis, lo que era el Éxodo, lo que era la parte numérica, lo que era la parte de el Deuteronomio. Entonces, estos libros, ¿sí?, él hablaba para que el hombre pudiera comprender, ¿sí?, que somos partes y extensiones de esa gran frecuencia de la fuente, que somos pequeñas fracciones o mónadas que venimos a experimentar, ¿sí?, en la Tierra, quiénes somos como seres de luz y salir de estas sombras ilusorias del cual estamos acostumbrados y que lo han generado un abismo de soledad, un abismo de dolor y de crisis. Entonces Jesús hablaba de esa forma y con sus adeptos, ¿sí?, que fue la primera orden secreta, que fueron con sus apóstoles, él hablaba de una forma más esotérica, ¿sí?, más profunda. Es como desmenuzar el contenido más profundo y saber que detrás de cada parábola había un concepto divino que el hombre tenía que descifrar. Es lo mismo, Joan, que hablar de las letras hebreas. Las letras hebreas son 22 y están asociados a los 22 arquetipos del tarot, pero también están divididos en 3 septenarios. Y estos 3 septenarios son etapas de iniciación, del cual Jesús, nuestro maestro, había tenido. Maravilloso. Yo creo que ha quedado claro, pero hay dos conceptos que me gustaría que recalcases. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte esotérica y la parte exotérica, son dos conceptos diferentes que creo que han quedado claros, pero por favor, ¿nos los puedes desmenuzar para que a la gente le quede claro? Bien, yo aquí tengo un libro que es El Mago del Vacío, que fue el primero que lancé en Barcelona. Yo puedo abrir, y yo soy una persona que desconozco de lo que es la parte esotérica, y puedo directamente leer, y quizás no pueda asociar que dentro de este contenido hay un concepto alquímico, numerológico, vibracional y frecuencial, que existen figuras, que existe una manzana del cual una serpiente le da a Eva y la seduce, y esta directamente se lo dan a Adán y cometen el error. Y me puedo quedar con ese concepto que somos culpables, y cuando entramos directamente a una iglesia, vemos al Cristo, ¿sí?, crucificado, y decimos comúnmente, Él murió porque nosotros fuimos culpables del primer error primogénito. Y en realidad nos quedamos con ese concepto. Y eso es el concepto exotérico. Y el otro concepto es entender que esa separación, ¿sí?, del Edén, y que nosotros fuimos expulsados, ¿sí?, de ese Edén, de ese lugar sagrado, y caímos como Adanes Beliales o demonios
en esta parte terrenal y que del cual el hombre tenía que trabajar, ¿sí?, para lograr su centavo, y la mujer tenía que sufrir para parir, no tiene que ver simplemente con un enfoque exotérico, sino con un enfoque esotérico. La diferencia existe es que nosotros, ¿sí?, como la Biblia y toda la creación forma parte de esta sexualidad sagrada, y apunto por qué a esto, con lo que a la pregunta que vos me estás haciendo, es porque confundimos esa sexualidad sagrada de la creación con la parte ética del cual hablaba Freud y la parte estética del cual hablaba Jung. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos quedamos con la parte estética del libro y no con la parte ética del libro, que tiene que ver con la parte esotérica, lo más profundo. Nosotros no somos culpables de nada, ¿se entiende? Lo que hicimos simplemente es buscar la forma de ser más independientes y cortar ese vínculo con el Padre para aprender, ¿sí?, a desarrollar esas cualidades divinas del cual somos y provenimos. Maravilloso. Maravilloso, Roberto. Además, en el libro este vas a hablar de hablas de sexualidad sagrada en este libro, ¿verdad? Sí, todo es sexualidad sagrada. Yo creo claramente de que desde el principio de la creación, en el momento de que el absoluto, ¿sí? O por ejemplo, te puedo, más bueno, para que pueda entender la gente que está escuchando, nosotros somos energía contenida en una gran mente que en la Cábala se conoce como Ein Sof, ¿sí?, que es la luz eterna y manifestada, negativa, ¿sí? Y que a través del punto, que fue la primera expresión de la geometría, genera conciencia, y esa conciencia se va dividiendo para que el hombre pueda entender, ¿sí?, de qué forma fuimos creados. En la parte del Génesis se habla sobre no el Elohim, sino los Elohim, que a través del sonido y a través de su mente crea, ¿sí?, la luz, y esa luz se materializó. Y la sexualidad, vos dirías, ¿dónde está en ese punto de conciencia que se manifestó toda la creación? Porque en ese punto donde Dios o los Elohim hablaron juntos y expresaron, ¿sí?, la palabra, la vibración, la frecuencia, el verbo que iba a ser materializado, ¿sí?, separa las aguas superiores de las inferiores. Y en esa separación de aguas superiores e inferiores está hablando de la sexualidad sagrada. Líquidos, ¿sí?, que tiene que ver más que nada con la parte del hombre, la parte activa, masculina, ¿sí? Es como si fuera el líquido del semen, ¿sí? Y las inferiores, que están enfocadas directamente a la parte femenina, a la parte pasiva, son los líquidos amnióticos, del cual el feto se desarrolla, el espermatozoide se desarrolla, para convertirnos en ese ser acuático. No te olvides claramente que somos pequeños, como pequeños seres acuáticos que tiene un nombre muy particular que se conoce como anfibios. ¿Sí? Entonces, en esa conformación como anfibios, hay una forma que está asociada directamente a dos cosas principalmente. A la parte de los planetas, porque en cada mes que corresponde a un planeta, se va desarrollando ese niño dentro de lo que es la parte de las aguas amnióticas. Y también está el sagrado Merkabah, porque el triángulo inferior de esas aguas inferiores se encuentra la parte de el contenido del ánima o del alma. Háblanos más del Merkabah, Roberto, por favor, que siempre escuchamos hablar del Merkabah, de este carruaje de fuego. Cuéntanos más, por favor.
del Merkabah. Por ejemplo, el Merkabah en la parte de los arcanos mayores se encuentra en la figura del carretero. ¿Sí? Fíjate claramente que existen dos esfinges, dos caballos que tiran, ¿sí? Y esos dos caballos o esas dos esfinges son el inconsciente, que es el hacedor de la verdad del ser humano. El carretero, que somos nosotros, somos ese anfibio que está enfocado directamente al consciente. Y el carro es el destino, es nuestro cuerpo físico, es nuestro mundo material, del cual estamos dirigidos por ese inconsciente, que son las esfinges o los caballos. ¿Se entiende? Entonces, la Merkabah es el carro divino de Dios o el carro de fuego, la visión de Ezequiel, de Elías y de otros tantos que se han elevado, ¿sí?, a lugares estelares, divinos, a través de estos carruajes o naves, ¿sí? Que nosotros decimos que es la Merkabah. Somos nosotros partículas de esa Merkabah, somos extensiones de esa Merkabah. Es por eso te decía que en el vientre de la madre, cuando el feto se está desarrollando dentro de una Merkabah. ¿Por qué? Porque las aguas seminales y las aguas amnióticas, aguas superiores, que tiene que ver con el espíritu, aguas seminales, desciende en una forma triángulo, en forma superior, hacia el triángulo inferior, aguas inferiores, ánima, la parte femenina, se unifica formando la estrella o el hexagrama. Entonces nosotros nacemos dentro de ese hexagrama que va girando y nos vamos desarrollando. Y cada una de esas puntas de ese Merkabah o de ese hexagrama, que son dos tetragramatón, ¿sí?, tienen enfoques planetarios. Entonces, tenemos influencias estelares en nuestro desarrollo como feto. Al nacer, en el 9º mes, en el mes de Marte, por eso que nace el niño lleno de sangre, porque ahí nacemos como guerreros, ¿sí? Y salimos a la existencia. Lamentablemente, muy pocos son los que recuerdan que fuimos y provenimos de esa Merkabah. Desechamos el animus, que es el espíritu, y nos topamos solamente con el ánima, que al ir creciendo nos olvidamos también del ánima y nos quedamos simplemente con el enfoque material, llevado por esta ilusión de Maya que dice, esto es tuyo, todo lo que tú quieras es tuyo, tómalo, te corresponde, pero no te olvides que al final de tu existencia pasaré tu cuenta. Y ahí estamos hablando del karma. ¿Se entiende? Es un trabajo tan hermoso, tan exquisito y tan claro cuando se entiende de veras que somos una geometría sagrada, estelar, y que pertenecemos a esa extensión divina de ese patrón geométrico de la Merkabah, que es la fuente. Maravilloso. Todo esto lo cuentas en el libro con mayor profundidad. Así estamos dando pinceladas, pero todo esto tiene... Claro, eso viene en el segundo libro. Ese viene en el segundo libro, que es El trono de la serpiente. De la serpiente. El trono de la serpiente que habla de las leyes herméticas, las leyes de Hermes Tot, ¿sí? Cómo entender este proceso divino que tenemos como existencia en esta tercera dimensión. Bueno, cómo salir de estos patrones de ilusorios. ¿Cuándo se va a estrenar? ¿El segundo libro cuándo va a ser? Y esto se va a estrenar entre muy poco, así que vos quedate tranquilo que vas a ser uno de los primeros que vas a saber cuándo se va a editar, y para que la gente pueda tenerlo en sus manos, pueda leerlo y pueda comprender que es tan importante nuestra existencia como seres divinos, que no tenemos que buscar nada, tenemos que atraer, porque somos magos divinos. Bueno, sí, como dice este primer libro, somos magos del vacío. El primero ya lo pueden encontrar por Amazon, es de la editorial Oblicuas. Sí, Oblicuas. Entonces este es fácil de encontrar. Y bueno, en la casa del libro, ¿sí?
Yo lo Ahí recomiendo, también. recomiendo el libro. Y bueno, Roberto, gracias por esta exposición que nos has hecho. Gracias por compartir tu sabiduría y felicidades por tu segundo libro que vamos a tener dentro de poco. Enhorabuena. Un placer estar contigo hablando de estas experiencias y estos conocimientos sagrados que la gente le interesa y que debe aprender y alimentarse para abrir conciencia. Porque abrir conciencia es empoderar el alma, salir de las estructuras de esta vestimenta física y empezar a elevar nuestra frecuencia como conciencia divina que somos hacia el gran absoluto, que es el espíritu. Yo creo que libros como este ayudan a salir de la hipnosis colectiva que hay en el mundo, así que lo recomiendo al 100%. Gracias, Roberto. Un placer, un gran abrazo para toda España, bendiciones para todos y que tengan una excelente semana. Saludos a todos, hasta la próxima.